El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Y mucha atención que el presidente Gustavo Petro acaba de referirse a esta compulsa de copias. Dice textualmente en su cuenta de X: el fiscal general compulsa copias contra mí basado en un interrogatorio no legal en donde el interrogador de su entidad hace preguntas sobre mí, cuestión que es un verdadero golpe contra la Constitución, dado que yo soy un aforado, como senador en ese entonces y como presidente ahora. De manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados. Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto, al parecer por el empresario Euclides Torres, que se realiza 5 meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas. Ni al interrogador de la Fiscalía ni a la periodista se les ocurrió siquiera comprobar la fecha del acontecimiento para ver si ese acto, la manifestación de la P en Barranquilla, estaba cobijado por la ley de financiación de campañas. Y ante tamaño error del interrogador de la Fiscalía, el fiscal general compulsa copias a la Comisión de Acusación de la Cámara sobre un hecho que no es para nada irregular, una reunión política, que es un derecho y que no perteneció a la campaña sencillamente porque se realizó 5 meses antes. Completo así 8 años de investigación permanente sobre mí por las fiscalías que han buscado encarcelarme solo para impedir que el progresismo bajo mi dirección gobierne el país. La ambición de las oligarquías mediocres y las mafias en Colombia no tienen límites. Sus variados gobiernos fallidos han llevado al país a la miseria desde 1867. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, con registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en la descripción del programa y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones y acompañarnos hasta el final del programa. Bueno, hoy vamos a analizar, tema del día, el plan del golpe blando en Colombia. Iniciamos nuestro programa con esta pregunta: ¿por qué las oligarquías mediocres y rancias de Colombia odian tanto a Gustavo Petro? ¿Por qué? ¿Por qué odian tanto a Gustavo Petro estas oligarquías mediocres y rancias? Bueno, la primera respuesta que a uno se le viene a la cabeza es que no toleran no tener el control del gobierno. Es la primera vez que les sucede desde 1867. Es decir, no tener la presidencia, a pesar de tener el poder que siempre han tenido desde 1867. Y esto se traduce en una sola cosa: la grave y latente amenaza de golpe blando de Estado contra el presidente Gustavo Petro. A las oligarquías mediocres y rancias, a las familias emergentes y a las mafias les estorba Gustavo Petro. Eso es una realidad que no podemos aquí ocultar de ninguna manera. Simple y sencillamente porque no responde a sus intereses más oscuros,
a sus intereses particulares. Es decir, que las cosas sigan funcionando como han funcionado hasta la dictadura de gobierno de Iván Duque, que realmente no fue un presidente, simplemente fue un empleado con sueldo de presidente. Esto no es un secreto para nadie. Y es que estos personajes, estas oligarquías mediocres y rancias, familias emergentes y mafias, no toleran que Petro no obedezca sus órdenes, porque lo único que les sirve en el gobierno es un presidente que les permita seguirse enriqueciendo a costa de todos los ciudadanos de Colombia, es decir, de costa de todos nosotros, haciendo lo que quieran con la justicia, limpiando sus nombres cada vez que quieran y dejando que la impunidad reine, porque el vivo vive del bobo. La ley que existe es la ley del menor esfuerzo, como decía Jaime Garzón. Plata es plata, como dice cierto candidato a la alcaldía de Medellín. El mérito no existe, porque aquí pues se pagan los favores de otra manera. Solo la rosca y también de qué familia con apellido perteneces. En resumen, lo que quieren es seguir disfrutando de los privilegios que otorga la cercanía al poder político. Es decir, seguir viviendo como parásitos pegados del Estado, del erario público, porque eso es muy bueno. Eso no se acaba. Bueno, todo este escenario se resume en diferentes ataques sistemáticos, desde los medios de comunicación privados, desde diferentes carteras, que aún controlan estos personajes desde el gobierno. Sí, por increíble que parezca, todavía están ahí metidos. Lo que pasa es que a Gustavo Petro le tocó negociar con toda esta caterva eh, repugnante de las oligarquías mediocres, con familias emergentes, con mafias. Le tocó negociar con esa gente y le tocó darle unos puestos. Bueno, ¿como qué puestos? Como ministerios y otros organismos de menor nivel que ellos aún controlan, inclusive desde el sector privado y desde importantes órganos de la justicia, la Procuraduría y la Contraloría, entre otros entes gubernamentales que deberían ser imparciales y responder a los deberes constitucionales. Pues debería ser así, ¿cierto? Usted hace una negociación y por menos que funcione, ¿cierto? Se les están cumpliendo con sus garantías, se les está cumpliendo con su puestico, se les está cumpliendo con eso que se negoció, con eso que se acordó, ¿cierto? Pero ellos quieren tener el control de todo. ¿Qué vamos a hacer con ese problema? Si a ellos no les sirve un acuerdo, a ellos les sirve es tener todo. Bueno, bien, todo este asunto huele y se ve muy mal, porque Colombia tiene un pueblo ignorante, y esto hay que decirlo, y desafortunadamente es la realidad, que además de no tener educación, muchos no tienen la culpa, no tiene sentido de pertenencia, y esto sí que es grave, no tiene sentido común, es arrodillado y sumiso, ha aprendido a vivir del diario y que cada quien se salve como pueda. Bueno, hay cosas que no requieren de educación, ¿cierto? Pero, pero es que esto es lo que viene viviendo Colombia desde 1867. Cada quien que se salve como pueda. Es decir, vivimos en un egoísmo total, no nos importa el otro, no importa cómo se consigan las cosas. Solo importa es conseguirlas y listo. Conseguirlas. Aparentar que todo está muy bien y seguir aparentando ante una sociedad indolente
que no le importa si el otro se está muriendo o no tiene que comer ni dónde vivir, ni tiene trabajo tampoco, y no tiene empleo. A nadie le importa. A la gente le importa un comino o un cacahuate o como usted quiera llamarlo. Bueno, luego de ver este escenario tan espeluznante, sumemos a que las oligarquías que le tocaron a Colombia son mediocres, con poca o reducida visión del país, miopes, a más no poder, ignorantes y fuera de eso cobardes, tienen mentalidad de esclavos modernos y no han producido ni aportado absolutamente nada para el país. Es más, no les importa el país. Y ese es el mensaje que vienen dictando desde 1867. Eso es lo que viene sucediendo desde esa época. Esas son las oligarquías que le tocaron a este país. Oligarquías que ni siquiera les interesa el país, no les interesa Colombia. Lo único que les interesa a ellos es vivir sabroso. Eso es lo único que les ha interesado desde 1867, no más. Eso es lo único que les ha importado. Bueno, ahora volviendo a Gustavo Petro, resulta que estos nefastos personajes de la historia del país, que siguen reencauchados en el tiempo, nunca imaginaron que una persona como Petro llegara a ser presidente. Por sus minúsculas cabezas, no se les llegó a pasar esta supuesta absurda idea de que una persona como Petro llegara a ser presidente de Colombia, ¿cierto? Porque los únicos que podían ser presidente eran ellos, los hijos de los hijos de los hijos de esas malolientes y putrefactas oligarquías rancias y mediocres. ¿Por qué? Porque simplemente no podía suceder, eso no podía pasar, no era una opción posible. Sin embargo, el progresismo a nivel internacional es la orden del sistema político actual. Y el único líder nacional reconocido con estas características para Colombia era precisamente Gustavo Petro. Muy bien, ¿por qué las oligarquías mediocres están tan empeñadas en sacar a Petro como sea? Bueno, porque como dijimos al principio, solo les interesa estar en lo más alto del poder político y tener el control absoluto de los demás poderes, es decir, tener el control de todo, así sea un montón de inútiles. Sí, así sean un montón de inútiles, arrogantes, e ignorantes, pero el poder lo es todo para ellos. Y por eso no asimilan de ninguna manera no tener el control del gobierno, para que lo vamos entendiendo clarito. Entonces, vamos al punto. El golpe blando de Estado está en marcha. Los golpistas de oposición de todas las vertientes ya vienen abonando desde el 7 de agosto de 2022 el camino para este objetivo. O sea, se viene abonando todo este camino, todo este terreno, usando todas las influencias que aún poseen en organismos estatales e incluso gobierno. Sí, incluso gobierno. Es que así es como está la cosa. Así es como está la cosa. Y es que esto es increíble. ¿Y por qué sucede esto? Porque Petro no ha hecho todavía una limpia total en todos los cargos y puestos estatales, desde los más importantes hasta los más sencillos. Tarea que debió haber hecho. Es una tarea que él debió haber hecho ya hace varios meses. Sin embargo, no entendemos esa estrategia tan permisiva del presidente.
O sea, yo personalmente no entiendo por qué se ha aguantado tanto tiempo a esa gente. Yo la verdad no entiendo eso. En fin. Bueno. Ahora, ¿cuál es el plan del golpe blando de Estado contra el gobierno de Gustavo Petro? Es muy simple y lo vamos a explicar aquí. Este es un posible escenario general. ¿Y por qué lo planteamos así? Porque es un escenario donde estamos tratando de contemplar todas las opciones posibles, reales y lógicas que se puedan dar dentro de este proceso que está planeando desde el mismo 7 de agosto de 2022 las oligarquías mediocres y malolientes, rancias de este país. Bueno, primero, los medios de comunicación privados desinforman e inventan mentiras sobre el gobierno a más no poder. Es decir, ya no saben qué inventar. Bueno, esa es la primera. La segunda, funcionarios corruptos e infiltrados que hacen ver mal la gestión del gobierno desde adentro. Tercero, no hay quien comunique desde el gobierno la gestión institucional. La gente no se está enterando pues, de lo que hace el gobierno. Básicamente es eso. La gente no se entera qué es lo que está haciendo el gobierno. No saben realmente cuál es la gestión, lo que está, los planes y los programas que está ejecutando el gobierno. No saben, porque es que no hay quien comunique eso. Bueno. 4. Trabas desde los órganos de control. La Fiscalía compulsa copias para una posible investigación contra el presidente Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Cómo les parece? Donde supuestamente y sin pruebas quieren implicar al presidente con unas declaraciones poco fiables de su hijo Nicolás Petro acerca de su campaña presidencial, vinculándolo indirectamente con personajes y dineros de dudosa procedencia. Bueno, ustedes ya saben que en esta fiscalía todo es posible. Y hay algunos casos aberrantes de corrupción y de crímenes y delitos de lesa humanidad que están quietos. Eso es lo que uno no entiende. Bueno. 5. Elección de mandatarios locales y regionales abiertamente opositores al gobierno, ¿m? Que harán la vida imposible al presidente y a sus proyectos de gobierno desde el 1 de enero de 2024. Bueno, esto no es una sorpresa. ¿Esto es para qué? Para presionar el derrocamiento blando desde las ciudades y regiones, sumando apoyos desde el sector privado. O sea, el sector privado que odia a Petro, ¿cierto? No es todo el sector privado, pero hay un sector privado muy poderoso que no quiere a Petro. 6. Presionar la vacancia del presidente Petro por corrupción, por financiamiento de campaña presidencial con dineros ilícitos y supuesta incapacidad para dirigir. O sea, todo esto son supuestos, ¿cierto? A partir de una investigación desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que podrá durar un tiempo medianamente corto, dependiendo de las alianzas que logre rescatar el presidente al interior de esta corporación o de los intereses que se muevan para declarar la salida del cargo del presidente. O sea, mejor, la salida del presidente de su cargo. Al tiempo de que buscarán asegurar el apoyo de las altas cortes para legalizar sus actuaciones irregulares. Asimismo, buscarán el apoyo de las fuerzas militares y de policía para contener directamente cualquier intento de levantamiento popular. De aquí depende
el futuro inmediato del proyecto de gobierno. Digamos que esto es una radiografía en este punto número 6 de lo que le pasó a Pedro Castillo en el Perú. Se le dijo, se le advirtió, pero le entró por una oreja y le salió por otra y vea, está metido en un calabozo por no escuchar. Bueno, 7. Declarar una especie de estado de conmoción interior. Ustedes ya saben qué es eso. Esto funcionaba con la Constitución de 1886. Esa especie de conmoción interior, ¿desde dónde? Desde el Congreso, tratando de pasar por encima de la nueva presidente constitucional encargada, que en este caso sería Francia Márquez. Aprovechar la crisis política e institucional para bloquear y evitar a toda costa que se hagan las reformas y continuar con los procesos de corrupción a los que están acostumbrados, seguir tapando, seguir robando y obviamente todo este escenario es lo único que les va a servir a ellos, donde solo ellos ganen y el pueblo pierda. Bueno, 8. Buscar reemplazar a la presidenta encargada por medio de nuevas elecciones presidenciales de manera irregular para poner un presidente títere no constitucional que sirva a sus intereses particulares. Ya digamos que este sería la consumación institucional del golpe blanco, ¿cierto? 9. Realizar una persecución directa y abierta a todos los miembros del gobierno Petro y todos aquellos simpatizantes desde todos los frentes para asegurarse de que no habrá ningún tipo de reacción social en favor del gobierno constitucional legítimamente electo. Es decir, este es, digamos, el complemento para poder asegurarse en el poder evitar la manifestación social, evitar que hayan protestas, que se manifieste el descontento y que haya voces que se escuchen a nivel internacional, de que está ocurriendo un golpe de Estado. Entonces, esto obviamente van a hacer una persecución con todas las fuerzas posibles, las fuerzas militares, de inteligencia, de policía y todo lo que tengan a disposición. Así que esto no es en charla, esto es un asunto bastante serio. Bueno, 10. Destruir todos los indicios de corrupción, tráfico de influencias, favores políticos y procesos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado, persecución política y en general cualquier tipo de prueba o investigación que involucre a las oligarquías mediocres, a las mafias o a las familias emergentes. Retomar el control de todos los poderes, establecer el estado de sitio, implementar una fuerte política de represión y reforzar el proceso dictatorial que se impuso desde el año 2002, lo cual significa un grave retroceso para el país y la poca democracia que aún existe. Es decir, en la supuesta clasificación que tenemos a nivel internacional de democracia eficiente, esto sería prácticamente una antidemocracia o una democracia totalmente deficiente. Bueno, ahí eso realmente no hay un calificativo para hablar más allá de que en realidad es una dictadura. O sea, se implementa nuevamente la dictadura y se refuerza con más voracidad. Bueno, el hecho es que quieren presionar al presidente políticamente. Ya aquí cerramos los 10 puntos de este escenario general, donde
donde se puede gestar un golpe blando de Estado contra el gobierno de Gustavo Petro. Es decir, quieren presionar políticamente al presidente para que frene las reformas, para que no siga adelante con las políticas sociales, que no ha podido hacer, no las ha podido hacer, y tampoco para que evite el colapso de la economía colombiana. Es que a estas oligarquías les interesa es que la economía colapse, que el precio de la gasolina, que el precio del oro, que el precio de las divisas, o sea, es decir, la moneda, que la moneda se devalúe terriblemente, que los precios de los alimentos estén por las nubes, bueno, una cantidad de cosas que ellos quieren que sucedan para que el gobierno de Petro colapse, ¿cierto? Y de paso colapsa. Obviamente, si colapsa la economía, pues colapsa el gobierno. Entre otros graves problemas que vienen acumulados recientemente desde hace 20 años de dictaduras de gobiernos fallidos sucesivos. Es decir, es que este no es un problema de este gobierno, es que Petro viene cargando con todo este problema desde hace 20 años. O sea, en este momento es donde estamos viendo una parte de la crisis y que la han logrado medianamente contener. Y eso que con todo ese montón de lagartos y de infiltrados metidos en el gobierno, imagínense, haciendo ver mal al gobierno, haciendo mala gestión, eh, torpedeando desde todos los niveles en las diferentes instituciones donde se debe prestar un servicio social, incluido el CISBEN, porque hay mucha gente que no tiene casa y entonces lo ponen con la máxima calificación, con la letra D21, imagínense. Eso lo tiene que arreglar el presidente. Bueno, hay que decir que en las oligarquías de Colombia, sus figuras emergentes y otros mafiosos son de lo peor que le tocó al país. O sea, nos ganamos la peor lotería con esa gente. Son gente parásita, son mediocres, son ignorantes y con pocas ambiciones de grandeza verdadera. Es que la grandeza verdadera se demuestra proyectando al país, haciéndolo grande, haciéndolo mejor, mostrando que es lo mejor, ganándole compitiendo con los otros y ganándoles en franca lid. Así es como se demuestra, no con trampa, no con mentiras. Con eso, lo único que nos ganamos es el primer puesto en corrupción, que eso no es ninguna honra para nadie. Bueno, entonces esta gente no tiene ambiciones de grandeza verdadera, la única ambición es llenar su bolsillito ahí y recibir su migajita, dejar que Estados Unidos los controle. Y entonces ellos ahí le responden a Estados Unidos, entonces los deja mantener ahí su estatus mediano, mediocre. Y además de que siguen engañando al pueblo con mentiras. Los siguen engañando y la gente se sigue dejando engañar porque es que todavía hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia. Me da pena decirlo, pero es que hay personas que no tienen educación, pero tienen sentido común al menos. Y hay muchos que ni siquiera eso tienen. Ni siquiera tienen sentido común. ¿Qué se puede esperar de estas personas? Bueno, entonces, ¿qué hace esta gente? Engañan al pueblo con mentiras. Le meten el cuento de que el país está muy bien, convirtiendo gente del común en pobres de derecha. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que defienden su miseria y que no ven más allá de sus propias narices. No ven la realidad y se creen el cuento de que viven muy bien a pesar de estar muy mal. O sea, esto es un cuento mental, se lo creen. Viven en la miseria, no tienen para comer, pero dicen, no, gracias a Dios estamos muy bien. Bueno, gracias a Dios le echamos algo al buche, algo al estómago. Bueno, estos personajes, estas oligarquías mediocres, rancias,
hay que reconocerles que han hecho muy bien su trabajo. Pero ¿cuál es su trabajo? Su trabajo de destrucción de sociedad y de proyecto político para el pueblo. Sin embargo, no hay dictaduras que duren 100 años ni países que las resistan. Y Colombia ya tiene un difícil reto de no dejarse volver a someter, no dejarse meter nuevamente en una dictadura. Esa es una tarea que nos toca a todos, a todos. Y no es por decir que Petro sea la salvación o que sea la panacea, no. No estamos aquí defendiendo a Gustavo Petro. No estamos diciendo que él es el salvador o que él es el caudillo, él es el único que puede transformar esto, no puede cambiar, no. Esto es una tarea de país, de toda la sociedad colombiana. ¿Petro quién es? Petro es solo un medio para iniciar un proceso nacional. Él es el comienzo, digamos mejor, es el comienzo, no él, que él es una guía. Él está implementando una idea de proyecto para mejorar el país. Pero todo esto es un proyecto. Y ese es el comienzo de una transición democrática que debemos defender para bien y futuro del país. Aquí no estamos hablando de que el proyecto recae sobre una sola persona o sobre un solo nombre, porque es que es imposible que una persona logre todo. O sea, es imposible. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferns. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.jindofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com para que lean nuestros artículos, en TikTok como @AlexFerms para que sigan también todas nuestras noticias también por ahí, en X, anteriormente llamada Twitter, ahora se llama X, como @FermsUpdate, en el canal de YouTube como @AlexanderFermsConstituyente, en Facebook, fanpage como @FermsUpdate y en Instagram me pueden encontrar como alexander.ferms. En la dirección general y presentación, quienes habla Alexander Ferms. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.